Bien, amigos televidentes, nos concede hoy esta consulta la doctora Bismari Pineda. La doctora Pineda es cardióloga, internista, certificada en cardioobstetricia en el área profesional, pero también en el área de su asociación. Es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología, una carrera prácticamente que ha también llevado la doctora Bismari Pineda, y le damos la bienvenida a Consulta Participativa. Gracias, gracias. Para mí es un placer estar con ustedes compartiendo, ¿verdad?, información de valor para nuestros pacientes, a la vez que quiero felicitarlos porque se han mantenido a lo largo de la historia con esto de consulta participativa, educando a la población, porque por ahí tenemos muchos influencers que tratan de educar, pero esta parte de calidad, que no se pierda, que se mantenga en el tiempo, la verdad que es de felicitarles. Gracias, gracias, doctora. Y cómo no, nos hemos mantenido en el tiempo tratando de que ustedes, los especialistas, los profesionales del área de la salud, orienten a todos nuestros amigos quienes nos respaldan siguiéndonos. Y cómo no, quedando debidamente edificados en los temas de salud que ustedes, los profesionales, tratan. Pero vamos a arrancar, doctora, con el asunto de la cardiología y la cardiología, las patologías cardiológicas en la mujer. ¿Cuáles son, doctora, las patologías, las afecciones cardiológicas en la mujer? La verdad es que la mujer y el hombre comparten factores de riesgos que son generales, como la hipertensión. La hipertensión es más frecuente, sobre todo en las mujeres menopáusicas, postmenopáusicas. Ahí empieza un pico de hipertensión en las mujeres, al igual que la diabetes. La diabetes impacta más a la mujer que al hombre. Por ejemplo, una mujer diabética tiene de 5 a 6 veces de probabilidad de tener enfermedad cardiovascular. Sin embargo, este riesgo en el hombre es de 3 a 4 veces. Además, el tabaco, que no solamente impacta de una forma más negativa a la mujer, sino que si una mujer joven, antes de llegar a la menopausia, fuma, el efecto protector que tienen los estrógenos sobre el aparato cardiovascular se pierde. Entonces, aparte de que nosotros, de acuerdo a la última encuesta nacional, la encuesta en Prefar, que se realizó en el año 2017, ahí tenemos más mujeres obesas y más mujeres en sobrepeso que hombres. O sea que nuestra realidad es que tenemos más obesidad, además de tenemos más sedentarismo. Pero hay algunas condiciones particulares como la menopausia pretérmino, haber tenido un evento adverso en el embarazo, como que te haya dado una preeclampsia, o que hayas tenido diabetes gestacional, o que recibas tratamiento cardio-oncológico para el cáncer de mama, el síndrome de ovario poliquístico, el abuso de género, la violencia de género. Ya sabemos que esos factores de riesgo, al igual que las enfermedades autoinmunes, pues también son exclusivos de la mujer. Entonces la mujer, aparte de la carga de factores de riesgos tradicionales, tiene factores de riesgo que son exclusivos de la mujer y eso la hace más vulnerable. Por eso, el infarto, el accidente cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, son patologías que no solamente son de hombres. Anteriormente se creía que solamente los hombres tenían más riesgo de tener infarto y ya sabemos que no, que las mujeres también tenemos ese riesgo. Doctora, y tenemos entendido que una de estas afecciones que se manifiesta mayormente en las mujeres es el asunto de la enfermedad coronaria microvascular. Y esta enfermedad coronaria microvascular afecta a la mujer de forma grave. O sea, es una enfermedad que pudiera conducir a la mujer a la muerte. Sí, en el caso particular, siempre es importante irnos al origen del problema. Por ejemplo, el corazón de la mujer
tiene menos masa muscular que el del hombre y las arterias coronarias de la mujer son más pequeñas que en el hombre. Pero también esas arterias coronarias responden más a estímulos neurohormonales y sobre todo a lo que son las hormonas, estrógenos y progesterona. Entonces, es más frecuente que la mujer tenga enfermedades de arterias pequeñas. El corazón tiene las arterias coronarias, que son las principales en las que se puede hacer un cateterismo y se puede poner un stent, donde parcialmente se resuelve el problema porque usted le ponen una mallita, destapan una arteria que esté ocluida, le ponen a tomar aspirina, clopidogrel o ticagrelor por al menos 2 años y eso se persiste en el tiempo revascularizado sin tener isquemia. Si le da un infarto a la mujer, es más probable que esas arterias que estén afectadas no sean las grandes que podemos ver en cateterismo, sino las que están por dentro del músculo, que es lo que se llama microcirculación y que tiene un impacto más negativo porque ahí no cabe estén, ahí no se puede solucionar el problema. Y esto condena a la mujer a tener más angina, más manifestaciones de la enfermedad, más dolor de pecho, sin encontrar una solución al problema porque no se pueden destapar, y más insuficiencia cardíaca. No nos sorprende que llegue una mujer con un dolor de pecho a la emergencia, con un electrocardiograma que tiene cambios sugestivos de que hay un infarto, con los marcadores cardíacos, las troponinas altas, tú dices esto es un infarto, pero cuando tú llevas al cateterismo, las arterias coronarias, la que vemos, la de arriba, pues las grandes, están normales o con enfermedad difusa, que es más difícil de revascularizar. Entonces, una mujer que va a tener peor pronóstico porque esto se va a convertir en una enfermedad crónica. Y ahora hay dos nuevos conceptos de los últimos 5 años, el concepto de MINOCA y de INOCA. MINOCA es el infarto, donde tú tienes un infarto por definición, porque tienes la clínica, tienes el electro y tienes las enzimas, pero cuando tú te vas a hacer el cateterismo no hay enfermedad obstructiva. Y está el INOCA, que es esa isquemia recurrente, esta mujer que mantiene síntomas, dolor, no ha llegado a tener el infarto, pero tú tampoco encuentras una enfermedad coronaria manifiesta. Entonces esto hace que la mujer no solo tenga peor pronóstico, sino que tenga una condición que con mayor frecuencia la lleve a tener insuficiencia cardíaca. Y esto, doctora, esta pregunta no sé si es correcta. ¿Esta insuficiencia coronaria, enfermedad coronaria microvascular, pudiera conducir al padecimiento de bradicardia? La bradicardia es una patología, es un trastorno más común en mujeres. Bueno, la verdad es que la bradicardia es la frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto. La enfermedad microvascular pudiese provocar bloqueos y alteraciones, pero no en sí que la microcirculación como tal empiece a dar bradicardia. La bradicardia es más frecuente en pacientes jóvenes y atléticos. No necesariamente tiene que ser una condición patológica. Ya cuando esta bradicardia es sintomática, me estoy mareando porque si hay bradicardia, los latidos no van a ser lo suficiente como mantener el flujo cerebral y entonces ahí sí la paciente puede necesitar inclusive estimulación con marcapasos. Lo que sí puede llevar es a insuficiencia cardíaca, que es la reducción, sobre todo la fracción de eyección, que es la fracción de bomba del corazón. Inclusive, las mujeres con mayor frecuencia pueden tener insuficiencia cardíaca con fracción de eyección, que es la función de bomba del corazón normal, y eso hace que diagnosticar las patologías cardíacas en las mujeres es más difícil. Es más difícil desde la percepción de los síntomas inclusive y desde cómo los servidores, los proveedores de salud lo vemos. Cuando llega un hombre a la emergencia con dolor de pecho, inmediatamente tú piensas que es un infarto, porque el hombre se tiene como que más fuerte. La mujer, si llega con dolor de pecho, lo primero que le preguntamos es si usted no estará triste, no tiene algún problema con el esposo. O sea, que la verdad es que nosotros mismos tenemos esa barrera de pensar porque la mujer llega con un dolor diferente. La mujer no sabe describir el dolor. Ay, pero es que como una angustia, pero es que como que me da en la boca del estómago, pero como que se me va la espalda, como que un sudor frío. Entonces, ese dolor de pecho típico, que tanto en hombres y en mujeres es la presentación más frecuente, pero la mujer suele tener manifestaciones atípicas.
Y los proveedores de salud tenemos esta valla en el sentido de pensar que la mujer siempre porque está ansiosa y menospreciamos los síntomas, inclusive ella misma menosprecia los síntomas. O sea, usted le dice a su esposa que le duele el pecho y lo primero que ella va a decir, hay que ir a la emergencia. Sin embargo, si es ella va a decir, no, es un gasecito que a mí se me va a pasar, yo me voy a... Entonces, la verdad es que la percepción de la mujer, la percepción del médico, también es de que esto es menos frecuente en las mujeres y por eso ella llega más tarde a la emergencia. Y como llegan más tarde a la emergencia, entonces tienen peor pronóstico. Entonces, doctora, eso nos hace pensar que en la mujer la presencia de un posible infarto o un preinfarto pudiera confundirse con cualquier otro tipo de dolencia, pudiera el médico, como usted bien señala, pensar que este dolor en el pecho o esta actitud en que esto que presenta la paciente pudiera confundirse con una anomalía eh, diferente. Gastrointestinal, por ejemplo. Es frecuente que las mujeres hagan síntomas como epigastralgia o dolor en el estómago. Y generalmente se piensa, bueno, no, esto es algo gastrointestinal, es una gastritis. Pero también la mujer lo puede manifestar con un sudor frío, con debilidad, con angustia. Y todo eso tú puedes pensar en depresión, en ansiedad, pero uno difícilmente piensa en el infarto. Y entonces lo que no se piensa no se diagnostica. Por suerte, en todas las emergencias se tiene, o sea, las emergencias de clínicas, de centros, el electrocardiograma. El electrocardiograma es una prueba diagnóstica que en los primeros 10 minutos de la presencia de dolor de pecho o de un equivalente anginoso o equivalente de dolor de pecho, que puede ser falta de aire, que es más frecuente que la mujer refiera que tiene dificultad para respirar o que tiene palpitaciones. Entonces, a la presencia de estos síntomas hacemos el electro, que en un porcentaje de los casos es diagnóstico, sobre todo en el infarto, que es por una oclusión total de una arteria, que es el infarto con elevación del segmento ST. Entonces, ahí el diagnóstico que se debe hacer en los primeros 10 minutos. Ahora, si la mujer no fue por dolor de pecho y fue porque siente una pena, porque le dio un sudor, porque le dio un mareo, el electrocardiograma se retrasa. De hecho, en las emergencias del país, en las que está más organizada, y donde hay sobre todo unidades de dolores de pecho, dolor de pecho es un síntoma 1A que requiere prioridad. Pero si usted fue respirando y ya le dijo a la enfermera y está llorosa y mire, lo que pasa es que me duele aquí, pero que también me duele aquí, pero que también tengo náusea, entonces eso distrae y ya se perdió de tantos síntomas, se perdió el principal, que es el dolor en el pecho, que puede no estar presente y por eso también estas mujeres se diagnosticarían más tarde. Y eso, doctora, aprovechar que usted lo señala, porque tenemos una amiga de consulta participativa que dice que ya ella las palpitaciones no le hace caso, porque ella es una paciente de marcapaso diagnosticada con bradicardia hace tiempo y ella vive con una cosita de esta midiendo las pulsaciones del corazón, porque Oxímetro. dice, sí, porque dice que de buena primera se sube a 150, ya siente y de buena primera bla, 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 le baja a 60, le baja a 70 y esto le provoca ansiedad y le provoca un estado que ella cree que si ella se llevara de eso tuviera a diario casi en En las la emergencias. emergencia. En el caso de ella, que tiene el marcapasos, ese marcapasos es como una grabadora. Ahí se va grabando toda la actividad eléctrica de su corazón y ella con su electrofisiólogo que le da seguimiento, pues se puede, cuando se interroga ese marcapaso, ahí se ve el día y la hora en la que ella hizo alguna arritmia. Porque a veces la mujer percibe tener palpitaciones que no son. Puede pasar en el hombre o en la mujer. Ahora, si ella objetivamente lo ve en el oxímetro, que sube y baja, puede ser que esté haciendo una extrasístole, que es un tipo de arritmia como un latido adelantado. Es decir, que siempre es bueno como ponerle nombre a las cosas, porque uno percibe, tengo taquicardia, me siento el corazón acelerado, y cuando usted se pone el oxímetro, no tiene taquicardia, que por definición es más de 100. Entonces tiene que ver mucho con cómo lo percibimos con nuestros niveles de alerta. Sabemos que las hormonas y la actividad neurohormonal en la mujer es un poco diferente.
es un poco diferente, doctora, y sí, ciertamente. Doctora, y el síndrome del corazón roto también es otro problema, otro Variante. trastorno que es específicamente o mayormente en la mujer. Es mayormente en la mujer. El síndrome de corazón roto o Takotsubo es una entidad relativamente nueva, diríamos quizás 15 años, sería algo nuevo en medicina, por así decirlo, y se empezó a describir en particularmente mujeres posmenopáusicas que todas tenían un común denominador que era un estrés agudo. Ese estrés agudo pudiese ser la pérdida de un ser querido, un divorcio, un estrés laboral, un estrés por una enfermedad, un diagnóstico de cáncer, un diagnóstico de alguna enfermedad terminal. Entonces, esto hace que la adrenalina, las catecolaminas, las hormonas del estrés, se empiecen a liberar, por así decirlo, el corazón se aturde y se pone grande, dilata, igual que como el Takotsubo es una vasija de capturar los pulpos y entonces en el apex se pone la punta del corazón, se pone, ¿verdad? Hiperkinética y las otras paredes se mueven pues mucho menos y entonces esto se comporta con dolor de pecho, cambio en el electro, elevación de las enzimas cardíacas, tú dices un infarto y cuando tú entras a hacer el cateterismo, la coronariografía, te encuentras con que la coronaria está sana, pero está esa forma característica de vasija, de Takotsubo en la angiografía que estás haciendo y ahí no se pone stent ni nada. La verdad que antes se pensaba que esto era una condición benigna, pero ya sabemos que estas mujeres tienen un peor pronóstico. No es exclusivo de las mujeres, pero sí es mucho más frecuente en las mujeres. Doctora, el infarto silencioso en la mujer. Explíquenos. El infarto silencioso, infarto sin dolor, es frecuente, o sea, no es lo más habitual, menos del 10% de los infartos pueden ser indoloros y sí son frecuentes en mujeres, particularmente en mujeres envejecientes, adultas mayores y en mujeres diabéticas. Diabéticas o que tengan alguna disautonomía, sobre todo asociada a la neuropatía diabética. Entonces, estas mujeres van a tener con mayor frecuencia infartos sin dolor. ¿Cuáles son esas mujeres? Bueno, las que un día estaban en un chequeo regular y ahí encontraron, oh, pero mira, aquí hay una pared que se está moviendo menos. ¿Y usted no le dio un dolor de pecho hace unos meses? No, no, no he sentido nada. Quizás pasó como un síntoma desapercibido por la mujer, ¿m? Pero es frecuente en este grupo, sobre todo de pacientes. Agregar también las pacientes que tienen trastornos mentales. Los pacientes las mujeres que tienen trastornos mentales, diabéticas y las más ancianitas pueden hacer infartos silentes, que Doctor, tienen un peor pronóstico porque no se tratan. O sea, usted se da cuenta después cuando ya se encuentra en la insuficiencia cardíaca. doctora, y el asunto del famoso cáncer de mama y la relación de la enfermedad cardíaca de la mujer, los tratamientos del cáncer de mama y la relación de patologías cardíacas en la mujer. Mayormente, según dicen, estas mujeres de una edad ya adulta, adulto mayor, que son tratadas con estrógenos, porque no se le puede dar quimio, no se le puede dar radio. ¿Son estas mujeres más propensas al infarto al miocardio de la mujer? Bueno, ese es un punto sumamente importante y ya tenemos un grupo, una nueva disciplina dentro de la cardiología, que es la cardiooncología. La cardiooncología estudia todo lo que tiene que ver con cardiotoxicidad y la relación entre cáncer y enfermedad cardiovascular es primaria, inclusive antes que el tratamiento, porque el cáncer y la enfermedad cardiovascular comparten los mismos factores de riesgo, la obesidad, el tabaquismo, el consumo de alcohol. Entonces tenemos inflamación, tenemos
los factores de riesgo en común. Cuando me diagnostican el cáncer, entonces empezamos un proceso de tratamiento donde quizá los estrógenos no son los más dañinos. Los estrógenos exógenos tienen mayor riesgo de presentar trombos arteriales, trombovenosos, pero particularmente los tratamientos antineoplásicos específicos son responsables, sobre todo el tratamiento del cáncer de mama, de provocar hipertensión, de provocar insuficiencia cardíaca, de provocar arritmias. Esos son como los tres pilares. Y enfermedad coronaria, particularmente la radiación. Cuando yo necesito radioterapia por un cáncer de mama, particularmente si es la mama izquierda, la radiación que hace quema y que quema células, solo células malas, no, también células buenas. Entonces, si me da radiación sobre el lado izquierdo, aquí están ahí las coronarias. Esas coronarias se van a fibrosar, se van a enfermar y entonces ahí va a venir también la enfermedad arterial coronaria. Es por esto que las pacientes que están diagnosticadas de cáncer de mama generalmente son referidas a lo que son las clínicas de cardio-oncología o con el cardiólogo. Inclusive, para lo primero es identificar los factores de riesgo y controlarlo. Es decir, si una mujer hipertensa, diabética, colesterol alto y obesa es diagnosticada de cáncer, tiene que tener en control estos factores de riesgo. Necesita, inclusive nosotros tenemos tablas donde podemos estratificar el riesgo de cardiotoxicidad que tiene el paciente. Cardiotoxicidad se refiere a la afección cardíaca ante el tratamiento oncológico. Entonces, si esta mujer es de alto riesgo, necesita preventivos y necesita pruebas para detectar daño subclínico. ¿Qué es subclínico? Bueno, antes de que la sangre llegue al río. Es decir, antes de que empiece la insuficiencia cardíaca, de que empiece la arritmia, de que empiece la disfunción, tenemos marcadores bioquímicos que se hacen en sangre y tenemos modalidades de eco que nos permiten detectar el problema antes. Y entonces esas pacientes antes de cada ciclo de quimioterapia tienen que tener estos controles y hay fármacos que a la fecha han demostrado reducir eventos en quienes lo refieren y es por esto que deben ser estas mujeres referidas de forma oportuna. Es muy importante la relación interdisciplinaria entre oncólogos y cardiólogos. Por suerte, la Sociedad Dominicana de Cardiología tiene un consejo de cardio-oncología que es muy activo y que tiene muy buena relación con lo que es las sociedades de oncología, de radioterapia, y siempre estamos realizando actividades en conjuntos y protocolos. Y a mí me encanta cuando me llega una paciente a ponerse un puerto para quimio, que me traen un eco especial, un eco extra y me lo indicó mi oncóloga. O sea, ya todos estamos en la misma sintonía y como país hemos avanzado mucho en ese punto. Doctora, y en el caso de las mujeres que no pueden recibir ni quimio ni radio y son tratadas con estas pastillas creo que son estrógenos, eh, Es tratamiento en- hormonal. Ahí hay sobre todo mayor riesgo de eventos tromboembólicos, particularmente. hay Que mayor también son riesgo. enfermedades. Ajá, así es. O sea que la Wow, relación cáncer-corazón es muy directa. así. Doctora, es cierto que los problemas de antecedentes familiares con que respecta a la salud cardíaca se manifiestan más en la mujer que en el hombre. Bueno, la verdad es que se manifieste más, no, como que evidencia no, pero sí, si tu padre antes de los 55 años y tu madre antes de los 65 años desarrolló enfermedad cardiovascular, tanto el hombre como la mujer tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Ahora sí. Si el caso particular del factor de riesgo cardiovascular independiente como la diabetes impacta mucho más a la mujer que en el hombre, como dije anteriormente. Y si tú tuviste madre o abuela diabética, pues tú vas a tener mayor chance de desarrollar diabetes que si tuviste padre o abuelo diabético. Y entonces eso sí ya te confiere un factor de riesgo. O sea que de forma indirecta quizás lo pudiésemos machar.
Doctora, y qué bien que usted señalaba que la mujer, los riesgos ciertamente de la mujer con la enfermedad cardíaca, la enfermedad cardiovascular son mayores, porque tenemos entendido que también la mujer que padece de problemas vaginales como endometriosis, síndrome de ovario Ovario poliquístico, poliquístico. tiene mayores riesgos que el hombre de, de enfermedad cardiovascular. Sí, justamente hablaba al principio de lo que son los factores de riesgos exclusivos de la mujer y es por eso que también hay dos disciplinas en curso, que es la cardio-oncología y lo que es la ginecocardiología. ¿Por qué? A lo largo del ciclo de vida de la mujer, a lo largo de ese ciclo de vida, iniciamos la pubertad. En la pubertad, la mujer que tuvo una menarquia, su primera menstruación a edad temprana, es un factor de riesgo. Esa niña que tiene ovario poliquístico, que tiene estos vellitos gruesos, que tiene esta amenorrea, esto es otro factor de riesgo que se ve sobre todo en la pubertad. ¿Por qué? Porque se asocia a obesidad, a diabetes y a hipertensión, que son la base de la enfermedad cardiovascular. Pero ya la mujer en la edad reproductiva se embaraza y si durante este embarazo ella tiene algún evento adverso que se ve hasta en el 30% de las mujeres que se embarazan pueden desarrollar. ¿Cuáles son estos eventos? Diabetes gestacional, preeclampsia o hipertensión gestacional, el bebé que nace de bajo peso, retraso de crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer o las pérdidas, la muerte intraútero. Estos son factores o eventos adversos durante el embarazo que incrementan el riesgo. Una mujer que desarrolle diabetes gestacional tiene 4 veces más riesgo de desarrollar diabetes a lo largo de su vida. 20% de las mujeres que desarrollan hipertensión gestacional o preeclampsia siguen siendo hipertensas. Y aunque no lo sigan siendo hipertensa, el promedio es 14 años para que ella pueda desarrollar un infarto o insuficiencia cardíaca. Si no se trata y se corrigen los demás factores de riesgos que están presentes. Luego viene la mujer después de la edad reproductiva, viene esta mujer que desarrolla, la adulta joven, que desarrolla cáncer de mama, la menopausia precoz. Entonces ya ahí vienen dos factores de riesgo. Y esta misma mujer o ya la adulta mayor que tiene artritis o alguna enfermedad autoinmune del tejido conectivo, que también impacta mayor a la mujer, y el mismo desarrollo de cáncer de mama, que anteriormente era mucho más frecuente en la edad adulta. Ahora vemos muchas niñas jóvenes, mujeres jóvenes con cáncer de mama. La epidemiología ha cambiado mucho y la frecuencia. Entonces, estas mujeres también tienen más riesgo. Es decir, que la mujer durante toda su vida, tanto la jovencita como las medianas, como las maduritas, tenemos factores de riesgos únicos asociados a nuestra parte gineco-obstétrica. Doctora, qué bueno que usted, sin que nosotros comenzáramos a preguntarle, abordó el asunto de las mujeres, del embarazo, porque usted es especialista en obstetricia, doctora, y tenemos la información de que es alarmante, doctora. Una de cada tres muertes maternas está relacionada con enfermedades cardiovasculares. Es la mujer embarazada, está expuesta a mayores riesgos de enfermedad cardiovascular. La verdad es que el embarazo trae consigo una serie de cambios fisiológicos para mantener este producto que es de alta demanda. Es decir, la placenta, ese órgano que solamente está en nosotros cuando estamos embarazadas, demanda mucho flujo de sangre y el corazón tiene que adaptarse a esos cambios. Esos cambios activan el sistema de la coagulación porque los factores de riesgo de los factores coagulantes, por ejemplo, el fibrinógeno, están aumentados durante el embarazo porque el embarazo es un estado protrombótico y la enfermedad cardiovascular, la fisiopatología de trombo. Entonces ahí está el riesgo. Pero también las hormonas influyen sobre las paredes de las arterias. Entonces hay más chance de que las arterias se disequen, que es la principal causa de infarto en una mujer embarazada, la disección, la ruptura de la íntima de la arteria asociada sobre todo a los cambios hormonales. Pero también el gasto cardíaco, el trabajo del corazón, la frecuencia cardíaca sube durante el embarazo y hay mayor demanda del miocardio. Y eso hace que una mujer que no tenga enfermedad cardiovascular la desarrolle. O que una mujer que haya tenido una condición con la que haya nacido, nunca le dio síntomas, pero ahora como el corazón está sobrecargado, aparezcan los síntomas. Pero hay otro punto que ha venido a ser el cherry del pastel.
Ahora nos embarazamos con mayor edad y a mayor edad más factores de riesgo. Pero también ahora nosotras nos embarazamos con mayor frecuencia que antes con métodos de fertilidad asistida. Los métodos de fertilidad asistida nos ponen con una mayor carga hormonal y ahí también es mayor el riesgo. Pero las mujeres que tienen más de 35 años que se embarazan, las que tienen enfermedad del tejido conectivo como lupus, artritis reumatoidea, las que tienen sobrepeso, las que utilizan métodos de fertilidad asistida, que generalmente también son embarazos múltiples o embarazos gemelares, aquellas mujeres que tienen historia familiar de una madre o de una hermana que ha desarrollado algún evento adverso, pues tiene mayor factor de riesgo de desarrollar preeclampsia o hipertensión gestacional o diabetes gestacional o alguno de esos eventos adversos en el embarazo. Doctora, la mujer embarazada, como usted señala, hoy día se ve más mujer de 40, 38, 39 años embarazada por el asunto de la vida, el trabajo, la preparación. La mujer embarazada que presenta patologías, enfermedades, trastornos cardíacos pueden conducir a la interrupción del embarazo, afecciones al feto, daños permanentes en el producto. La verdad es que sí, porque fíjese lo que pasa. La cardioobstetricia ahora aboga mucho por lo que es la evaluación preconcepcional. La evaluación preconcepcional es esta mujer que nació con un soplo, que lo conoce, "Ay, yo de niña tenía un soplo, o que tiene factores de riesgo, o que usa medicamentos para el corazón, que algunos son teratogénicos, o que usan anticoagulantes porque tienen una válvula protésica que le pusieron hace 15 años y ahora yo me quiero embarazar. Entonces, debo ir al cardiólogo. ¿Para qué? Para clasificar mi riesgo, o sea, hay algunas condiciones donde el embarazo es prohibitivo, donde la recomendación es no debes embarazarte por la alta mortalidad materna. Hay condiciones en las que sí, tú te puedes embarazar, tienes más riesgo, te lo plasmo en numeritos, mira, a ti te hicieron una intervención, tú has tenido arritmia, tú tienes una prótesis, tú usas medicamentos, o sea, tu probabilidad de complicaciones, ¿cuáles son esas complicaciones? Muerte, insuficiencia cardíaca o arritmia, es X. Podemos llevar tu embarazo, pero no lo vamos a llevar en la clínica rural de Neiva, la vamos a llevar aquí en un centro de tercer nivel. O sea, esa evaluación preconcepcional determina en qué nivel de atención debe verse esta gestante, con qué regularidad debe verse esta gestante, cuáles son los estudios y pruebas que nosotros debemos hacer y con qué frecuencia, cuál va a ser la vía de interrupción del embarazo, a las cuántas semanas. Es un plan que hay que armar y que no solo es del cardiólogo, es del ginecostetra, es del cardiólogo, es del anestesiólogo, es del perinatólogo que va a recibir ese producto. Y entonces ahí hablamos del team cardioobstétrico. Ese team es multidisciplinario, incluye hasta las enfermeras. Ahí determinamos, mira, tú estás tomando este medicamento que es teratogénico, hay que sustituirlo por este. Pero cuando la mujer me llega embarazada de 27 semanas, sin haberse hecho esa evaluación preconcepcional, los resultados son peores, porque Así, generalmente vienen complicadas ya con los síntomas. Por eso es muy importante y las alianzas interdisciplinarias son demasiado importantes. Porque si el así. obstetra llega una paciente que se quiere embarazar y le dice, bueno, mire, yo tenía un soplo, no, espérate, antes de embarazarte y dejar el anticonceptivo, vamos al cardiólogo y vamos a ver cuál es la condición de ese corazón. O sea, doctora, que entonces ese TIN y esa evaluación preconcepcional se convierte en una evaluación preventiva de daños mayores con la enfermedad y la patología cardiovascular en la mujer. Totalmente, totalmente. De hecho, usted hablaba de las estadísticas. En la República Dominicana, 103 por 100.000 nacidos vivos tenemos, o sea, tenemos casos de mortalidad materna alta. Nosotros somos el cuarto lugar en Latinoamérica. ¿Quiénes nos superan? Nos supera Haití, nos supera Venezuela y nos supera Guatemala. Somos el cuarto El en cuarto, mortalidad materna en Latinoamérica, de acuerdo a las estadísticas de la OPS. oye, Y la doctora, principal causa de muerte, la preeclampsia, la algo que se preeclampsia. puede prevenir.
que se puede diagnosticar temprano, que se puede tratar. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer. Así es, doctora. Y finalmente, tenemos entendido que también con el asunto de la mujer embarazada y que padece patologías cardiovasculares, hay que tener mucho cuidado con los tratamientos, hasta con la alimentación. Claro que sí, porque la ingesta alta de sal, la ganancia de peso importante durante la gestación también pues impactan de forma negativa. Así es. Doctora, se nos acabó el tiempo volando, pero dígale a las amigas y a los amigos de Consulta Participativa dónde contactar a la doctora Bismari Pineda. Bueno, yo siempre soy, ¿verdad? Súper abierta. Mi teléfono es el 829-643-7799. Laboro en el Centro de Ginecología y Obstetricia, quinto piso, edificio 2. Aquí estoy a su orden. Y en las redes sociales como doctora Bismari Pineda y suelo compartir algunas cápsulas educativas. Doctora, gracias, un abrazo fuerte. Gracias a ustedes por la invitación. Bien amigos, después de esta interesantísima entrevista con la doctora Bismari Pineda, cardióloga internista certificada en cardioobstetricia, solo nos resta dar las gracias a todos ustedes, especialmente a las amigas de Consulta Participativa, por acompañarnos a esta consulta orientadoras en salud. Amigas, amigos, nos vemos en la próxima consulta.